Voy a hacer la intro como antes, a ver si me acuerdo, güey. Ya no me Ah, acuerdo. la bestia, no me acuerdo. Sí. Ok. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 92. Después de... A ver, déjame ver. Después de un año. Una pausita. El último que publicamos fue exactamente el 31 de enero del 2024. Wow. Entonces casi un año. Y bueno, Esto pues es en estamos ahí Casi comentando dos. en el... Ah, bueno, es cierto, casi casi dos. dos. Es cierto. O sea, todo el 2024, todo el Y luego 2024. todo El el 25. Y el otro día venía comentando con Pavel que se oye como muy raro, pero pues hicimos el podcast en la era pre-AI, ¿no? Ujú. 2 años no se oye como mucho, pero pues en esos 2 años han pasado muchas cosas. Vaya que sí. Y pues estábamos comentando, ¿no? Como internamente de hacer este episodio, edición especial para nuestros millones de fans que tienen la esperanza de que este podcast regrese. Pues vamos a hacer este episodio como una dinámica de, pues, qué pasó con Ágil, ¿no? En estos 2 años, pareciera, o al menos yo estoy bastante seguro que muchas cosas cambiaron e incluso, pues, ya la agilidad como industria, como especialidad, incluso, no creo que como skill haya desaparecido, pero al menos sí como esta industria un poquito más formal, pues, si no desapareció, al menos se redujo muchísimo, ¿no? Como diría el del meme, yo había ponido la agilidad aquí y monta, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién quiera abrir ahí con sus comentarios iniciales y de ahí empezamos en cuanto a, bueno, pues qué pasó, ¿no? ¿Por qué ya no vemos tantos roles a lo mejor de Scrum Masters, de Agile Coaches, de todos estos roles orientados a la agilidad y como a qué se debe, ¿no? Yo, deja de tomar tantito. Yo creo que hoy no nos vendríamos como Scrum Masters, como nos vinimos Desde hace luego 10 que no. años. Ujú. Hoy de venir tendríamos que venir de otra manera, de otra situación. No creo que haya tanta gente viniendo por muchas razones. Después de COVID, eh, se demostró que el trabajo remoto es mucho más factible. Siento que ya las organizaciones están regresando a presenciales, más que por necesidad, creo que lo llegamos a platicar, para que la oficina se llene, para que se vea que hay gente yendo a la oficina. Ujú. Este, no sabemos aún administrar personal remoto de manera efectiva, de la misma manera que se hacía antes. Incluso aquí cuando llegué al pueblo en el que vivo ahora, muchos compañeros trabajaban de manera remota completamente y hoy ya tengo varios amigos que me dicen, no, yo ya regresé 5 días a la semana, tengo que ir a Boston. Y es agarrar el ferry, agarrar el tren, 20, 30 minutos de tren, 20 minutos caminando en la ciudad y más lo que manejaron, ¿no? O sea, se chutan 1 hora. Pero regresando a la agilidad, yo creo que el tema de AI y la parte remota desgastó mucho lo ágil. Lo veíamos platicando. Es parte de también cómo dejamos de grabar el podcast. Incluso Aya o el Scrum Alliance se vendió, lo compró el PMI y eso fue una... El Lion Alliance. El Lion Alliance lo compró el PMI y ya no lo alcanzamos a discutir. Y lo compró porque ya no llenaron. Venga, a ver. Ahorita les digo qué pasó. Ahorita no. Un parking lot, vato. Síguele. Sí, sí, sí. No, sí. Estás en el Sí, o sea, flow. se vino hacia abajo la parte de ágil como rol, como estrategia, como coaching, como roles de agilidad.
Sin embargo, no fue sustituido, fue distribuido. Es lo que veo, Ujú. que se distribuyó. Los equipos siguen haciendo Scrum, los equipos siguen haciendo dailies, y no creo que sea algo bueno, ¿eh? No creo que sea algo bueno, al menos en los memes que veo, en los chistes que veo. Hay mucha gente que salió a trabajar en el 2021, 2022, que lleva 4 o 5 años en la industria y odian la agilidad porque no lo vieron con la formalidad que nosotros la crecimos. Y dos, tampoco ofrecen algo nuevo, tampoco ofrecen algo diferente. Y no conocen lo que había antes, que no era mejor que lo que existe hoy, en mi opinión. ¿Voy yo? Voy yo. Dale, dale, Bueno, dale. en respuesta a todos los que hicieron manda, ¿no? Con Nuestra Señora Guadalupe, aquí estamos de regreso. En mi opinión, yo creo que agilidad empezó a dejar de perder momentum, fuerza, antes de AI, como movimiento, ¿no? Yo lo considero un movimiento de pensamiento, de prácticas, etcétera, ¿no? Y había muchas vertientes, especialidades, etcétera, etcétera. Yo creo que, no sé si han visto las estadísticas que marcaron la diferencia del movimiento ágil. Dos es el pico de Safe y el otro la caída de Safe, ¿no? Y resulta ser, yo lo asocio así, ¿no? Que hay una asociación con eso. En mi personal opinión, de hecho, en mi profesional opinión, Safe, no lo voy a culpar a Safe, pero más bien el pensamiento alrededor de muchos de los que empezaron a seguir Safe no pegó, no maduró al punto de tener resultados de valor, ¿no? Entonces yo creo que el valor, las intenciones, las prácticas, la visión, el mindset, todo eso es útil definitivamente, ¿no? Nosotros lo tenemos y lo usamos en cualquier otro rol que tengamos. Seguimos viendo las cosas, ¿no? Y haciendo algunas cosas desde ese punto de vista, ¿no? Eh, pero el movimiento se enfrascó, o por lo menos lo que públicamente a lo que yo fui expuesto, ¿no? Que se publicaba y se hablaba de la industria, es menos activo, menos participativo, no generabas valor, pues, ¿no? Entonces, por lo menos por años, la pregunta para mí fue de los líderes senior era, bueno, ¿cómo medimos la correlación de lo que ustedes hacen con valor? ¿Cómo lo correlacionamos? O sea, ¿qué produces? Y hay toda la industria, me parece, ha trabajado en tratar de definir métricas que pudiesen ser nada, pero ninguna directa, no muchas, por lo menos lo lograron a escala. Yo veo que el movimiento empezó a morir, porque yo lo considero que ya está muerto per se, ¿no? Ya no es el sunsetting del movimiento, ya eso ya sucedió. Creo que a mediados del año pasado, no, perdón, de este año, a mediados de este año, agilidad como movimiento se Se acabó. desapareció, se acabó Ok. por completo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Y le voy a poner pausa para que platiquemos los demás. Porque me ha tocado platicar con algunos de los que estaban en el Agile Alliance, en la mesa del Agile Alliance. De hecho, trabajaba con dos de ellos. Y con otros que estaban en la mesa también del Scrum Alliance. No me tocó Scrum.org, pero me tocó platicar con ellos, con esos dos grupitos, y ellos consideraban la muerte del movimiento igual a la muerte de la comunidad. Entonces, cuando la comunidad dijo, sabes que no hay valor aquí para mi carrera profesional, aunque sé que puede ser valioso, y abandonaron el movimiento, en ese momento se acabó el movimiento, Ujú. la comunidad misma, ¿no? Y ahí yo la voy a dejar. Yo coincido en que como industria, como negocio y como movimiento, Uh-huh. sí hubo un cambio radical en ese sentido. Pues en algunos casos se considera que muere.
pero como tal yo creo que sí, ¿no? Como movimiento y como se manejaba anteriormente, pienso que desde ese sentido pues ya no existe tal fuerza. Y lo que yo he visto es que pues no es que la agilidad haya muerto, sino que Ujú. pues, los roles y las comunidades y el negocio como tal, lo voy a decir claramente, como negocio, pues ya deja de serlo. Eh, yo creo que las empresas pues no vieron un retorno de inversión en ese movimiento. Y yo coincido con esa parte, ¿no? Entre los consultores, creo que no tuvimos esa capacidad de poderlo mapear claramente hacia un retorno de inversión. Y ahorita que mencionabas las métricas y todos los indicadores que incluso en el podcast llegamos a platicarlos, creo que llegaron muy tarde. Creo que ya llegaron tarde para cuando pues la agilidad ya iba bajando como movimiento. Lo que Ujú. sí veo es que sigue siendo necesaria, sigo viendo mucha necesidad de agilidad a nivel empresa y sigo viendo necesidad de agilidad a nivel software. O sea, las mismas brechas que hemos platicado por años, Sí. esas siguen existiendo. Ujú. El Sí, tema es sí, que sí, sí. ya no existe esa confianza o esa Mm. claridad para contratar a un rol que se haga cargo de eso. Ahora se espera y yo me pongo en esa postura ahora porque ya yo también dejé esa consultoría y me regresé a las bases desde las trincheras. Entonces me toca a mí contratar a ingenieros, a managers, a líderes y no estoy contratando Scrum Master y no pienso hacerlo. Entonces, Sí, ¿qué es lo que sí. espero? Pues gente que traiga los skills, contrato delivery managers que sepan pues generar valor y que traigan habilidades de agilidad. Ese assessment sí lo hago. Incluso a los ingenieros, developers, testers, que bueno, esa también es otra industria que también está siendo modificada, que Muriendo. luego Sí, platicaremos, sí, sí, que sí. sufrió algo similar, pero Ajá. eh, yo sigo evaluando esas necesidades y sigo viendo brechas en las empresas y sigo pues atendiendo consultoría, pero muy poca por fuera, pero ya no le llamo de esa manera, ¿no? Las necesidades están. Me llamó la atención que pues, un grupo de profesores me pidieron pues una actualización de la agilidad. ¿Por qué? Y eso me pareció muy bueno porque quieren permear a sus alumnos pues la versión actualizada, digamos. Entonces Ujú. hablé de todo menos de Scrum. Sí, Sí. sí, y al menos desde mi perspectiva, creo que al menos de nosotros cuatro, quizás, bueno, creo que Diógenes fue el primero en saltar a un rol más como de engineering manager, delivery manager, como se llame, The ¿no? Pero delivery. Ujú. en mi caso ya hace que 6 años más o menos, decidí dejar la consultoría y contratarme en roles de TPM, ¿no? Más hands-on, como dice Jorge, con habilidades y bases de agilidad, pero sí al menos yo veía, al menos en ese entonces, creo que no evolucionó como yo creía que iba a evolucionar, que era sí esta parte de otros roles absorbiendo los skills de agilidad y demás, pero agilidad convirtiéndose como en common knowledge, ¿no? O sea, en conocimiento de las Mm. masas. Ujú. Y no fue así, ¿no? En No realidad, llegó a pasar, yo no lo no. veo. Yo también O me lo No. sea, y en esperaba y realidad no no sucedió. fue, o sea, porque yo decía, y me acuerdo que yo daba este ejemplo, que era, es que ágil o sea, en el 2019 yo decía, es que ágil en 5 años va a ser como saber Excel, ¿no? O sea, sí, Ujú. va a ser una habilidad básica, pero yo Sí, esperaba que permeara mucho más. Lo que en realidad pasó, yo creo, es que hubo un rechazo de las empresas hacia la
la agilidad como industria, no necesariamente la agilidad como concepto, pero y lo vimos, o sea, al menos yo lo vi con clientes de donde trabajaba, en donde incluso se sentían hasta defraudados, ¿no? Se sentían hasta Sí, como, oye, vienes aquí a venderme humo, ¿no? Porque sí, pues la agilidad y los story points y demás. Creo que ya platicamos alguna vez en este mismo podcast de dinero por puntos y demás y Sí, ese sí, sí. tipo de cosas. Y en realidad, en lo material, en el mundo real, no había un producto, no había valor, no se trasladaba en eso. Y siento que fue un síndrome que fue permeando. Y ahorita, más que decir, bueno, pues nada más murió, siento que hay un rechazo genuino en muchos sectores. lo que pasa, y siento que le acabas de dar al clavo. Lo convertí, la agilidad es un mindset, para Ujú. empezar. Es un manifiesto, es un agile mindset, es un conjunto de prácticas. Pero el gran problema fue que para poder venderlo se vendió como producto. Y Ujú. ahí va con lo que decía Pavel, creo yo, de Safe. Safe era el producto perfecto para las organizaciones, porque Safe se le vendía no a los equipos de trabajo, a los directores. Oye, es que con esto toda tu empresa va a cambiar y va a ser súper efectiva. Y cuando lo metes como producto, como dólar por punto, como estrategia, y llegabas con la empresa y le decías, bueno, mi chavo, ahora deja de contar horas y cuenta valor, pero tú me tienes que definir el valor. No, ¿cómo que yo tengo que definir el valor? ¿Se acuerdan que batallamos cuando, ¿cómo garantizo ese valor? Bueno, tiene que haber una métrica donde el producto y los usuarios, me, así como existe el story point, que es una medida de esfuerzo para lograr la historia, entonces vamos a generar el producto de valor, el business value, que en la misma escala, pero tú como producto me la tienes que decir, no, es que yo no sé, tú me la tienes que decir a mí, ¿cómo yo te voy a decir cuánto valor te da una historia si tú eres el que la requiere, ¿no? Entonces Ujú. creo que el problema fue cuando Ágil se volvió un producto, cuando se volvió un commodity, y era el famoso meme de esta Lannister que decía, pero me están diciendo, o sea, te acepto la agilidad siempre y cuando que cambien todos menos yo. Y pues, Y Sí, que yo también lo veía como hasta cierto punto, em, ya desde su naturaleza, por ejemplo, en el caso de las consultorías, em, ya por naturaleza, tú dices, pues mi negocio es que haya organizaciones no óptimas a las que yo les pueda vender optimización, ¿no? Este, y también me la tocó con mayoría. algún cliente que era, oye, podemos hacer mucho test automation en lugar de vender estos recursos y era no, o sea, porque entiendo que la automatización va a ser más rápida, va a ser más eficiente, pero así yo no vendo tanto, ¿no? Entonces creo que es un poco también a lo mejor no de manera consciente, pero al menos la supervivencia de esta industria de una industria como ágil, pues sí dependía de organizaciones que no estuvieran optimizadas, ¿no? Y concentrarse en el proceso más que en el producto. Y creo que en eso también la práctica ágil en general empezó a fallar, ¿no? En concentrarse demasiado en el proceso y perder la vista del producto, ¿no? Incluso, pues, el famoso meme de Safe pues, ponte el mapa este de Safe y encuentra al cliente, ¿no? O sea, ¿dónde está el cliente? Entonces, eh, sí se volvió, creo que el mismo movimiento como tal se perdió en lo que trataba de agregar y por eso también frameworks y propuestas como DevOps sobrevivieron y aportaron mucho valor porque se enfocan De acuerdo. directamente en el valor, o sea, en Ujú. cómo optimizamos nuestro delivery, ¿no? O sea, cómo mejoramos nuestras prácticas, cómo reducimos nuestros bugs, cómo entregamos más valor en menos tiempo, o sea, más
más producto en menos tiempo en este caso, y son cosas súper tangibles y súper visibles, ¿no? Y creo que a la agilidad como industria le faltó eso, ¿no? En algún punto llegar con una propuesta que fuera más enfocada al producto y menos enfocada en el proceso, ¿no? Y se Irónicamente. diversificó tanto y tantas Sí. opciones que pues se volvió confuso y complejo, ¿no? DevOps pues habla de una serie de prácticas que pues si las quieres adoptar, esas son. O sea, no hay un montón de sabores ni de empresas que lo están vendiendo de forma diferente. Ujú. Está claro, pues. Digo, no está Y la, fácil, pero está no, claro. Pero es claro, sí. pero la comunidad es la que misma lo mantiene DevOps y las prácticas. O sea, de hecho tienen una conferencia anual de ellos mismos en donde presentan sus mejores prácticas y tienen un sistema eh, prácticas experimentales, ¿no? Dicen, esta era mi hipótesis, ¿no? Y lo hicimos estos son los datos y le aplicaron todo esto se volvieron científicos, dijeron, pues era una hipótesis y era mentira, aceptaran que era mentira y hacían algo más. Pero me voy a ir a otra cosa, ¿no? Creo que para mí, una de las debilidades del movimiento fue que se enfocó a Agile Delivery y se acabó. Y con Agile Delivery, realmente, para mí fue muy natural entrar a Agile Delivery, ahora que lo pienso como Delivery, porque la pregunta es, ¿cómo? ¿No? Cuando yo, no, ¿qué hace esto, hace esto, hace esto? El qué, lo platicábamos muy fácil, pero la pregunta que siempre quedaba en mi mente y en la de muchos al parecer era, ¿pero cómo? Entonces terminamos enfrascándonos en los procesos para darle claridad al movimiento, ¿no? Y es muy fácil caer en ese mindset y quedarse en el mindset. Y en algún momento muchos cayeron en el, oye, pero ¿por qué? Pues, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿No? Y ya empezó el movimiento de producto, ¿no? Más claramente, ¿no? Los que preguntan el por qué lo estamos haciendo, que en mi opinión es el que mueve todo lo demás. Sin esto, lo demás no debería existir, ¿no? Se vuelve waste, por Pero definición, ¿no? al menos esa ola del producto que mencionas, Mm. yo no veo que le haya pasado lo mismo que a lo que fue Agil en el sentido de tratar de establecer, como dice Jorge, 1500 sabores del producto, ¿no? Hay ciertas prácticas muy parecido a DevOps, ¿no? Y, también para mí la clave, incluso volviendo a la comparación con DevOps, es quién, qué roles son los que lo llevan, lo empujan hacia adelante, ¿no? En este caso, Ágil nació de ingenieros, o sea, su, su nacimiento fue con equipos de ingeniería, pero quien llevó la batuta fueron los PMs fueron los managers, ¿no? A Y diferencia se de DevOps que despegó de la nació ingeniería. y se despegó Sí, de la ingeniería, sí, Y ahí exactamente. Y es a el tema. diferencia de DevOps que sí, sí, nació sí. con ingenieros y hasta hoy lo siguen empujando ingenieros. Entonces, ahí Sí, está la diferencia, ¿no? Entre un movimiento y otro y por qué uno ya prácticamente o murió, si no es que ¿Eh? eh, Menciona el eh, Scrum a un developer y le van a salir Sí, sí, ronchas. no, y van a le correr. salen ruedas, Pero sí. fíjate que curiosamente, yo he visto bastantes, al menos en mi trabajo ahorita, no, pues vamos a tener un Scrum Meeting, ¿no? Que ya ahorita el Scrum Meeting le llaman muy probablemente una junta semanal de cómo vamos, ¿no? De estatus, ¿no? Ustedes y yo sabemos que para empezar el término Scrum Meeting no existía, al menos en el framework de Scrum, pero lo que ellos dicen es, mira, esta es una práctica de Scrum, que es a lo mejor el daily stand-up, que en lugar de daily lo hago weekly, y más o menos estoy haciendo Scrum, ¿no? Pero sí, si les llegas con, oye, aquí está el Scrum Guide y vamos a hacer, y dicen, no, porque es mucho proceso, es mucho, y, y, y la verdad es que en muchos de los casos estoy de acuerdo, que ya Scrum se volvió anticuado
Y creo que también donde falló la industria es en eso, ¿no? Tratar de imponer las recetas que otros habían traído en lugar de traer el proceso a cómo llegar a tu receta, ¿no? El proceso de cómo descubrir tu receta. ¿Por qué? Porque en estas primeras como reuniones o convenciones donde llegaban los equipos y decían, mira, es que yo hago esto y yo le llamo XP, y hago esto y yo le llamo Scrum, y yo hago esto y yo le llamo Lean o lo que sea. Fueron cosas que a nosotros como equipo, por nuestro contexto, por todo nos funciona. Pero creo que se tergiversó eso en, como a ellos les funciona, vamos a hacer lo mismo, en lugar de hacer el mismo proceso de descubrimiento para ver qué nos funciona a nosotros. Y Que creo que ahí fue, fue donde terminó de morir. que fue el error cuando platicábamos del Spotify Model, que cuando presentan el Spotify Model querían presentar así es como aprendimos y llegamos a esto. Y todo el mundo dijo, hay que copiar eso. Hay que copiar donde están ahorita ellos, porque eso es el Spotify Model. Y ellos eran así como que, no, espérate, yo lo que quería enseñar era el aprendizaje, el camino, no el Y destino. ahora, el modelo de pensamiento. y ¿no? ahora agrégale que ahora que lo abandonaron, después la industria de Ágil dijo, no funciona, por eso lo abandonaron. Y no fue no, evolucionaron. O sea, hubo cosas que cambiaron en su entorno, en su industria, en el producto con el que están compitiendo, que es, vaya, valga la redundancia, un producto muy competitivo, hay competidores muy grandes y necesitan cambiar y evolucionar. Evidentemente lo iban a si no dejar de hacer, al menos pues tener cambios significativos, ¿no? Y creo que es ahí donde como industria demostramos, y me incluyo porque pues fui parte de ella, que no logramos entender como industria de qué se trataba, ¿no? Irónicamente, que era ese proceso de descubrimiento de tu receta, de tu proceso, de tu, si lo querías llamar, lo que quieras, tortuga, en lugar de ágil, pues ese es el proceso que te funciona a ti, ¿no? Y creo que en lugar de haber vendido recetas prefabricadas como Scrum, como Safe, como Kanban, era vender un framework de aprendizaje. Y me acuerdo mucho de un libro que se llama La Quinta Disciplina de Peter Senge, que ese me lo dejó un maestro de la universidad para leerlo, y la verdad es que al final la quinta disciplina es esa, ¿no? Es la capacidad de las organizaciones para aprender y para evolucionar mediante el aprendizaje y la experimentación. Y creo que ese era el valor, no la receta prefabricada de todo lo que ya mencioné, ¿no? Pero recuerden... dale. Algo que me parece interesante y es que no sé si a ustedes les tocó también, pero como consultores nos contrataban no para eso, o sea, no para, Así es. para adoptar un modelo de aprendizaje o ayudar a la empresa que sea una empresa que aprende, sino que nos contrataban para implementar el framework. O sea, lo que estamos diciendo ahorita que fue la falla, para eso nos contrataban. Ahí me siguen hablando para dar un taller de Scrum y muy puntual al método. Y creo que nunca se logró entender lo que hay más allá del proceso. Y los que tratábamos de impulsar eso, yo creo que nunca nos vieron como alguien que podía hacer una transformación, porque no nos contrataban para hacer una transformación, nos contrataban para, o sí, pero de proceso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Platicaba yo que yo no me acuerdo de haber visto una sola adopción de Scrum como tal jalando en ningún equipo. Bueno, uno o dos acercamientos y uno más con Kanban, pero el Scrum como framework, yo nunca logré adoptarlo al 100, ¿no? O sea, nomás una cosita, el equipo autor dirigido, ¿no? Sí.
eso nunca se logró. Las empresas tampoco estuvieron dispuestas a hacer ese cambio, pero sí querían los beneficios. Y a los que impulsábamos ese cambio, pues nos ponían el alto, porque eso lo veían más de HR o de otras áreas, ¿no? Pero no de los agilistas. Yo como agilista, incluso dentro de la organización, me costó trabajo, ¿no? Me ponían Sí. un límite cuando Ujú. hablamos de transformación, de liderazgo, de change management, porque había otras áreas. A los agilistas nos encajonaban en el proceso, Sí, muy corto, ¿no? sí. En el break management. A mí lo que... A mí hay dos cosas que, digo, ahorita me recordó en plática, cuando lo estaban platicando, mientras lo están diciendo, creo que tuvimos ante, ante, al, ante los clientes, aquellos que necesitaban el skill, del mindset, de las prácticas, nos faltó voceros más saludables. Porque los voceros que permearon fueron los que vendieron más, ¿no? Y en este caso mucho consultoría agarró el modelo y dijo, les voy a vender el modelo y a las personas. Entonces, consultoría realmente presentó el movimiento, ¿no? En su gran mayoría, consultoría, a través de consultoría. Y haciendo alusión a lo que Cabanillas estaba comentando, vean el ratio de quiénes eran consultores o quiénes eran contratistas y quiénes eran de in-house, ¿no? Full-time employees, ¿no? Los product owners. ¿Cuántos vieron de consultoría? Al principio algunos sí había, pero después se acabó, ¿no? La decisión del valor, de la definición del valor, se quedó en casa. Entonces, yo veo una relación ahí, ¿no? El valor no estaba en casa, no lo necesitaban en casa, perdón, agilidad no lo necesitaban en casa porque no era el valor, no era, no era visto como tal. Y quiero decir que los últimos años, trabajando, por lo menos en mi último rol, era transformación. Se buscaba mucho ese término de transformación, ¿no? Que incluye mucho administración del cambio, ¿no? Pero un poquito más organizacional. Y fue un momento del movimiento que llegó muy tarde, en mi opinión. Los verdaderos creyentes del movimiento que ya estaban en posiciones de toma de decisión, Sí. llegaron muy tarde, que abrieron las puertas, pero ya era muy tarde. Ya hacer una transformación, un cambio que se necesitaba para ayer a nivel organizacional, llegó a medias. Entonces, cuando se empezó a introducir el cambio, yo por lo menos lo que me ha tocado ver aquí en mi trabajo, hablar solo de mi trabajo, se empezó a introducir el cambio y el cambio al inicio es muy doloroso, muy doloroso, ¿no? Si no te comunicas bien y todo eso. Y a la mitad se perdió el momentum y luego lo cortas, ¿no? Que es algo muy común. Cortan proyectos a la mitad y solo viviste el dolor y te quedas con el trauma, ¿no? Y nadie te dice, en muchas ocasiones, nadie te dice por qué lo dejamos de hacer. Solo te decimos para qué lo dejamos de hacer. O sea, vamos para esta otra cosa. No te decimos, ni siquiera en muchas ocasiones, ni siquiera hay cierres, no hay aprendizaje, no nos quedamos con gran cosa, ¿no? Sí. Pero quería hacer esto, ¿no? Ese comentario de que hablando de la agilidad ya yéndose como movimiento, fallaron nuestros voceros o no nos convertimos en buenos voceros los que pudimos tener una oportunidad. Es definitiva la presencia de la consultoría como medio de agilidad y de transformación en empresa. Y esa consultoría siendo la que vende el proceso. Es evidente. A mí me llamó mucho la atención un comentario que hiciste hace rato, que hablas de, bueno, no, Ágil ya iba de bajada cuando llegó AI. No fue lo que reemplazó. Me recuerda mucho el caso de Blockbuster y Netflix. Netflix no mató a Blockbuster. Los números de Blockbuster ya iban muy mal para cuando Netflix llegó al mercado. Y Netflix se mató solito por sus prácticas. Y siento que es lo mismo con la agilidad. A mí me resuena mucho lo de Safe y bueno, no lo voy a hacer sugar-coated porque nunca lo hice en el podcast anterior. Safe no era una solución. Safe era una solución que se vendía.
Cuando no sean los resultados de SAFe, yo sí estoy convencido de que ahí es donde no entró algo nuevo. Y lo discutimos alguna vez en el podcast, el decir, bueno, ¿qué sigue después de la agilidad? Y recuerdo que lo que concluimos fue, primero haz agilidad como mindset, primero cambia tu manera de pensar. No la compres como deme dos ágiles, deme dos agilidades. Sí, debe una transformación, pero rápido. La necesito para mañana, por favor. O sea, Pero nunca. es que creo que también, y ahorita estoy pensando si realmente como el movimiento de Agile, pues estaba destinado a fracasar desde su nacimiento, ¿no? Por el hecho de que también como consultorías, o ahorita que decía Jorge, ¿no? De, oye, pues nos contratan para implementar Scrum, ¿no? Pero al final, si bajo el espíritu de agilidad, creo que lo que correspondía era decir, oye, espera, es que todavía no sabes si necesitas Scrum, ¿no? O sea, vamos a trabajar en un proceso de descubrimiento y demás, ¿no? Pero el camino fácil es, ok, yo sé Scrum, ya sabemos qué tenemos que hacer, aquí está la estructura y me van a pagar por eso, ¿no? Entonces, es mucho más fácil hacer eso que sentarte con un cliente y decirle, espérate, entiendo que crees que sabes lo que quieres, pero vamos a verificarlo, ¿no? Vamos a descubrirlo. ¿Por qué? Porque eso requiere otro tipo de habilidades, incluso más allá de la habilidad de vender. Es la habilidad de indagar, la habilidad de tener conversaciones a lo mejor un poco incómodas, va a requerir tiempo, va a requerir poder de convencimiento y es lo más difícil, ¿no? Entonces yo entiendo que las consultorías hayan dicho, oye, pues sí, ¿no? En el espíritu de la agilidad y como el meme o la imagen esta de este es el camino oscuro y lleno de lava y obstáculos, por a lo mejor incluso menos remuneración, y este es el caminito feliz y soleado, ¿no? Que me da un framework ya hecho y que nada más voy a decir, ok, pues hay que tener dailies y hay que tener retrospectives y Sí. sprint reviews y ese tipo de cosas, ¿no? Y, Y, y al y se final de convirtió en un cuentas, cargo code. sí, y al final de cuentas, pues pues las empresas luchan por sobrevivir, ¿no? Y si esa es la forma de sobrevivir, pues hay que hacerlo. A eso me refiero con que a lo mejor el movimiento ya nació un poco muerto o al menos maldito en cuanto a que ese proceso de descubrimiento no es algo que se puede vender fácil, no es algo que te deje un revenue, al menos no Claro. sin sufrir en el intento, ¿no? Sí, sí, sí. Más bien, la manera en la que presentas esa idea me recuerda a una pequeña decepción que tuve hace unos 3 años más o menos. Dije, el movimiento no evolucionó como pensé que iba a evolucionar, porque no se volteó a ver y se escuchó. A mí me hubiera encantado ver un movimiento que hubiera preguntado a los practicantes, hey, ¿qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué más? ¿Qué menos? ¿Qué quitamos? ¿Qué agregamos? Lo que hace Y, DevOps. ¿no? De seguro que hace DevOps, literalmente. Y de seguro hubo pequeños grupos que lo hicieron, estoy seguro, ¿no? Individuos que mejoraron, que salieron y empezaron a hacer su propio show. Pero no sucedió. Y yo creo que creo que como comunidad, el mindset de mejora continua propia no permeó. Veo a la comunidad, yo como comunidad, nunca fui invitado y a lo mejor y fui invitado. Lo peor del caso es que a lo mejor alguien me invitó y no lo hice, ¿no? Yo como parte de la comunidad no participé. Yo creo que por ahí fue una de las debilidades catastróficas del movimiento. No evolucionó, no evolucionamos. Y entonces, y por supervivencia, algunos evolucionaron, ¿no? Y salió todos los demás movimientos. Esas fueron las devoluciones. El movimiento no fue ágil, ¿no? Entonces, esas evoluciones están ahí, están corriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Microsoft ahora me encuentro que estoy en las entrevistas, que la definición de TPM es, quiero
quiero a alguien que owns it, ¿no? Platiqué con un hiring manager y me dijo, es que estuvimos en la confianza, platicamos ya de agilidad. Me dice, es que el agilista perfecto, excelente, ¿no? Que tenga lo que quiera hacer, todo lo que trae. They don't own it. O sea, ellos ellos no son dueños del resultado, ni se comprometen igual. Y yo, wow, ok, pues a lo mejor somos pocos, o la comunidad se presentó en su mayoría como, I don't own it, ¿no? O sea, de aquí de lejitos. Es por lo abrumador. Era hands off. Creo yo que es por lo abrumador de las consultorías, que era eso, o sea, quería ser ágil, contratarse un consultor, y el consultor, por su naturaleza o porque el cliente así lo decide, le dice, espérate, el producto es mío. Que fue lo que a mí me pasó. En algún momento, como Scrum Master en una consultoría, el cliente me dijo, espérate, el producto es mío, tú estás nada más aquí para hacer Scrum Master y ya. Entonces, perdón, pero me pegó el comentario porque a mí me tocó que me pusieron esa raya por ser consultor, siendo que yo quería ser el dueño quería tener ese ownership del producto. Pero siento que lo que va al Pavel es precisamente, creo que esa necesidad caducó. O sea, esa necesidad de facilitación y de solo, digamos, dar consejo de lejitos y quiera, ya sea viniendo del cliente o viniendo de la consultoría, decir, es que yo no soy el dueño de esto. Creo que eso empezó a caducar y empezó a causar frustraciones. Y también creo que por eso el concepto de ágil en estas Big Techs nunca sucedió. ¿Por qué? Porque cada uno necesita ser dueño exactamente. Lo que dice Jorge, estoy de acuerdo. De su scope, ¿no? Entonces, tienes que tener skin in the game, ¿no? Como dicen los americanos. Sí. Si pensamos en un project manager, está claro el ownership que tiene, ¿no? O sea, está más claro. Un project manager pues tiene la responsabilidad pues, de que el proyecto vaya on track. Igual un product manager pues también del profit and losses y todo. Pero un Scrum Master está interesante, ¿no? Que pudiéramos sacar métricas y todo. Sí, es como un carro con turbo, ¿no? O sea, no necesita el turbo para jalar, pero jala mejor, ¿no? Pero necesito llegar al destino que elimino. Para una organización es confuso, pues, el entenderlo. Entonces, además. No logró cuajar. Pues. Incluso yo como Scrum Master un poco me enorgullecía de decir, es que mi entregable es el equipo, ¿no? O sea, mi entregable es un equipo high performing. Es un equipo que funcione bien. Pero pues en realidad eso no se traduce necesariamente en producto o en valor o en revenue o en nada de eso. No tiene una relación directa y por lo tanto es muy fácil pues eso, no conectarlo y decir, no, pues es que no necesito el turbo, ¿no? Y las empresas que lo logran ver son las empresas que lograron evolucionar. Las empresas que logran entender el valor de un equipo autogestionado, creo que son muy poquitas. Que logran el valor de un facilitador, que logran ver el valor incluso de un Scrum Master o de un coach, pues son empresas que organizacionalmente dieron un salto ya a otro sistema operativo. Entonces, ¿cuántas son? Pues muy poquitas. Muy poquitas. Pues son los que y no están configuradas para eso, pues. O sea, yo creo que tiene que suceder primero el salto organizacional. De acuerdo. Y después un abordaje tan radical como lo puede ser un Scrum o cualquier framework activista. Y que agregar también a los equipos, o sea, los equipos de trabajo con los que nos enfrentamos, el equipo ágil es hacer un equipo autodisciplinado y autoadministrado. No puedes tener un desarrollador que diga, a mí tiene que hacer. Y yo me topé que en la consultoría es el tipo de desarrolladores que había. Yo hago lo que me dice el tech lead. Y tenías un tech lead sí le gusta decir qué hacer.
Y si le pagan por eso y si lo reconocen por eso, imagínate, ¿no? Sí, exacto, es eso. Pago. Patrones Es humanos, sí, no, son sistemas no, humanos. Pero es que en realidad, como abogado del diablo aquí, ¿y si eso le funciona a la empresa? O sea, Exacto. y si eso para la Puede ser. empresa es efectivo, porque también creo que pecamos mucho en la industria de la agilidad de venir desde esta posición de superioridad, ¿no? Decir, no, es que, a ver, yo sé aquí cómo se debe de mover este show, tú lo estás haciendo mal, tú lo estás haciendo mal, mira, aquí hay que cambiar esto, ¿no? Y en realidad no sabe, o sea, en realidad, al menos a mí me tocaba ver que ya en retrospectiva, en ese tiempo no lo veía así, pero ya en retrospectiva digo, oye, pues qué tal que sí le funcionaba, ¿no? Al cliente ese tipo de prácticas. E incluso qué tal que los que están involucrados, el tech lead, el developer, también les gusta, ¿no? Como dice Jorge, o sea, Y no quieren cambiar, o sea, y no les Sí, les sí. y no convence. quieren cambiar porque posiblemente les funciona, ¿no? Entonces también llegamos desde, obviamente, porque el negocio también está en las famosas transformaciones, pues era, Sí, es sí, que sí. tú estás haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces necesitas transformarte. Y ya desde ahí, pues ya vienes desde una posición, yo creo, un poco errónea, ¿no? Y por ahí creo que también viene la falla de ágil como industria, ¿no? Como el industry complex, ¿no? Que le llaman, que es, pues igual y las empresas se cansaron de eso, ¿no? Decir, oye, pues es que yo estaba bien con lo que estaba haciendo, ¿no? Yo estaba bien con que el tech lead le dijera a los otros developers qué hacer y yo tenía más revenue y tenía más valor en el producto y entregaba más rápido y resulta que ahora que me transformé, pues soy más burocrático. Entonces, Como abogado del diablo, voy a poner esto sobre la mesa también, de cuántas veces escuché, voy a hablar de mí, escuché que después de preguntarles querer hacer un discovery, hacer un experimento inclusive, es, ¿por qué me está haciendo preguntas? O sea, preguntas, los coaches hacen puras preguntas, nunca me dan respuesta, ¿no? depende. No, no, pues que depende, o sea, y haces una pregunta de regreso, ¿no? Y estamos haciendo un descubrimiento de tu problema, ni siquiera tú lo tienes, ¿no? Ni siquiera tú conoces tu problema, pero vamos a hacerlo juntos. Y hubo un gran rechazo de ese patrón que en mi opinión era positivo, ¿no? Descubrir, vamos a hacer esto, de por qué lo estamos haciendo, el experimentar, ¿no? ¿Por qué demonios quieres transformarte de verdad? Y estás consciente de lo que significa. Toda esta conversación era muy rechazada, ¿no? Era muy dolorosa prácticamente para ellos. ¿Por qué? A la fecha no lo sé. Pero pero eso eh, también implica que había cierto gap, ¿no? Entonces, en el entendimiento de qué esperar, en el entendimiento desde el punto de vista del cliente que dice, a ver, yo traigo a esta persona para que me dé soluciones. yo me Y voy al luego libro que venía el dijeron aquí consultor dos diciendo, veces con la no. mitad, ¿no? O sea, la promesa que hizo al Sí. principio, El doble vamos del a hacer trabajo en el la mitad del Voy a doble tiempo. entregar con la el doble en la mitad, mitad o del sea, tiempo. que todos se compraron esa idea, ¿no? Y me No, encanta esa idea, ¿no? Y Y no incluso es solamente lo se que esa la espero. dinámica compraron, la de vendimos. indagación, Sí, incluso también. esa dinámica de indagación, o sea, de no tener claro con tu interlocutor, en este caso el cliente, que estás en ese proceso, pues el cliente espera respuestas, ¿no? Y tú dices, no, yo te voy a ayudar a encontrar la respuesta, pero siento que faltaba articulación de eso, ¿no? De decir, a ver, lo que yo te Es vengo a consultoría. ofrecer Así es. es este proceso en donde vamos a indagar. Y en lugar de eso era, no, pues ya firmamos el Por contrato, eso ya el vendimos y consultor cada quien estaba en su eh, pedo, ¿no? por eso era más fácil a través de consultoría entrar, porque el patrón de consultar era esperarse eso, ¿no? Como cliente, espero que tú quieras entenderme para darme un servicio, ¿no? Pero no fue suficiente. A lo mejor esa fue la entrada más fácil a lo que era tan difuso y complejo, incomprensible, ¿no? Que era agilidad en su momento. De hecho, cuando apenas brinqué a agilidad, para mí el product owner era lo más importante, ¿no?
Así, sin ninguna duda tenía eso. Pero entre más me metía en movimiento, menos era importante el product owner en lo como lo vendían, como se describía, ¿no? Bien, bien extraño. Eh, Se volvió, era más humano, es el equipo, son los ingenieros y la dinámica. Sí, yo entiendo eso, ahora lo entiendo, ¿no? Pero en Pero la fíjate lo ambiguo que es simplificación, eso, ¿no? O de sea, acuerdo, fíjate, ándale, en la simplificación, en la abstracción del mensaje, se pierde claridad. Y luego vienen las preguntas, o por lo menos fue mi experiencia de, oye, pero ¿cómo, no? Y otra vez, ahora te metes en el proceso en vez de todo lo demás. yo también creo que otra, digo, igual y podemos ir cerrando, pero también pues otra variable fue que las empresas necesitaron quitar grasa, ¿no? E irónicamente, Recientemente, los que se suponía que tenían que representar lo lean, pues eran oye, en sí, sin realidad grasa te grasa, ¿no? mueres, sí sabes, ¿verdad? O sea, sí, pero voy a eso Es de que, sano. bueno, o sea, tengo que sobrevivir, tengo que cortar, pues ¿qué voy a cortar? Lo que no me agrega valor directamente, es decir, lo que no Este construye Sí, cachetito. producto, lo sí. que no construye, Ujú. lo que no echa código, lo que no ayuda a Que echar es código. esencial, Lo ¿no? que En me pocas palabras, que es Y, esencial. Lo que me contesta con preguntas y me dice depende. y me dice, depende, Este, exacto, no, sí, es una decisión fácil, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos cerrando igual con comentarios de cierre. De acuerdo. Diógenes, Pavel, Jorge, en ese Va, orden y cerramos. adelante. sí, el movimiento quedó atrás, pero yo lo que me gustaría platicar en una futura instancia y que no pasen 2 años es ¿qué sigue? En dónde es lo que estamos? Ya sé que viene AI, ya sé que viene fuerte, muy fuerte AI, pero ¿qué tanto buenos resultados hay en las empresas que se están yendo de lleno en AI? A mí ya me han dicho varias veces, no, es que tenemos que hacer todo con Copilot, es que tenemos que usar todo con Figma, es que tenemos que usar todo con estas herramientas. Ok, sí, pero ¿en qué momento dejamos que el AI firme los cheques? ¿En qué momento dejamos que el AI actúe solito, que es el tema de agentes y más allá? Entonces, ¿qué reemplazó a Ágil? No fue un proyecto tradicional, no fue agilidad y el híbrido que yo veo que hoy en día se maneja como administración de proyectos tampoco me gusta en donde he visto. Ok. Voy yo. Em, para mí, primero quiero darle las gracias públicamente a la agilidad, no extraño que se escuche, porque realmente fue un cambio de mentalidad, ¿no? No solo y de ser, en pocas palabras para mí. Yo utilizo mucho de las prácticas ágiles en mi vida personal, ¿no? Tenemos retrospectivas y esas, ¿no? Las personas pueden creer que es extraño, pero es sano. Agradezco todo eso y yo creo que quedó o sea, está aquí, va a estar con nosotros, ¿no? El movimiento desapareció como un nombre, pero creo que el movimiento sigue en sus vertientes naturales, ¿no? Que creo que uno es Product Management, aunque fue por sí mismo, después los agilistas que estaban del lado del producto, del por qué, se fueron para allá y empezaron a nutrir ese movimiento, lo mismo con ingeniería, y ahora transformación creo que es el tercer movimiento que está más difuso solo por el hecho de ser lo que son, que es Change Management, Enterprise Coaching, creo que se fue para allá, por ejemplo, Professional Coaching, Leadership Coaching se fue un poquito más para transformaciones. Y en mi opinión, la siguiente generación sí va a llevarse agilidad sin decirle agilidad. Porque los que van a tomar decisiones que alguna vez tuvieron una muy buena experiencia con agilidad, algo de eso lo van a exigir, lo van a querer, lo van a desear y lo van a esperar, ¿no? Van a tomar decisiones para que eso suceda.
y se espere. Como movimiento, realmente no creo. Dije, quiero que seas ágil. Pero las habilidades, los skills, las prácticas, definitivamente sí. Yo creo que lo que nos ha dejado el movimiento ha sido mucho más de lo que nos quitó. Y estamos en un momento con AI, sobre todo, en donde cambio es una constante perpetua. Ya ni siquiera ya no son pequeños ciclos, no. El cambio es tanto que no te das cuenta de cuándo fue el cambio anterior. A veces te pasaste 3, ¿no? Y es en donde el mindset ahora es de supervivencia. Estar preparado para esto es de supervivencia. Entonces yo creo que agilidad como movimiento tenemos mucho que agradecerle y nos ha dejado más cerca de lo que pudiésemos haber quedado con algún otro movimiento, quién sabe, creo yo, como humanidad, ¿no? Como industria que produce, eso. Y hay que buscar, hay que participar. En mi opinión, creo que nosotros que fuimos parte del movimiento y tal vez del principio, del final de los otros, hay que participar en estos que están aquí, ¿no? No añorar agilidad, sino añorar la que sigue, ¿no? Estar con ellos, ser parte de eso y enseñarles lo que aprendimos si es algo que es útil y productivo, ¿no? Y con eso. Va. Sí, a pesar de que los roles agilistas y agilidad como industria y como movimiento pues ya han ido diluyéndose, yo veo a la agilidad más vigente y más necesaria que nunca, ¿no? La agilidad como capacidad de adaptación, abstracto en ese sentido. ¿Por qué? Porque el entorno sigue cambiando rápidamente, entonces se vuelve más importante que nunca, pues, construir productos que se adapten, construir organizaciones que se adapten y generar un mindset que pueda ser flexible también y que evolucione. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo más necesario que nunca. El reto, yo pienso que es el desarrollar competencias adaptables, competencias de adaptación, competencias ágiles en todos los roles, desde un developer, un QA, managers en especial. Un product manager sin competencias ágiles, pues me cuesta pues mucho trabajo que pueda ayudar a diseñar productos en esta época, ¿no? Que tengan que evolucionar tan rápido. DevOps es un movimiento agilista muy bueno, entonces creo que esa es una buena palanca para rescatar las prácticas ágiles. Y como organizaciones, pues creo que también hay retos importantes para agilizarse, ¿no? Entonces, a pesar de que no existan roles o consultoras o consultores, las empresas pues tendrán que acudir a esos apoyos, pues desde el coaching, desde la transformación, desde otros frentes para poder pues evolucionar, ¿no? Porque eso lo van a ocupar. Sí, gracias. Muy bien. Pues yo resumiría como la muerte, digamos, hipotética de Ágil como, bueno, Ágil con A mayúscula se alejó de la ingeniería, al menos en la industria de IT, y después se alejó del valor. Entonces, esa combinación es muy difícil de sostener, al menos en la industria de tecnología. Y faltó irónicamente, pues ese poder de adaptación, ¿no? Tanto de consultorías, de los diferentes actores, ¿no? Y que digamos, representaban la agilidad, tanto empresas como individuos, de poder apegarse a la ingeniería y apegarse al valor, ¿no? ¿Qué tendría valor hoy, creo yo? Pues lo que mencionaba ahorita, ¿no? Los equipos que yo veo, al menos en donde estoy, siguen necesitando encontrar
cómo optimizarse, ¿no? Cómo ser más eficientes, cómo ser más efectivos, cómo ser más ágiles. Pero pues ya las soluciones enlatadas no, ya sabemos que no funcionan, ¿no? Entonces el valor está en saber dar esa guía de cómo encontrar ese proceso, ¿no? O sea, cuál es el camino. Desafortunadamente, creo yo que la industria no le va a dar otra oportunidad a la consultoría para eso. Creo que hubo una oportunidad perdida ahí para toda esta industria de consultoría de proveer ese valor. Y realmente no sé quién lo puede hacer salvo unos cuantos iluminados dentro de sus organizaciones. Alguien que se atreva a desafiar el status quo, a decir, oye, vamos a... Primero con las habilidades, ¿no? Con las habilidades de básicamente de un consultor, de un coach, de un mentor incluso, que esté dispuesto a echarse ese reto, ¿no? Entonces, lo veo difícil, pero sí sigo viendo la necesidad, ¿no? Igual no lo descarto, ¿no? Quizás habrá una propuesta a nivel de consultoría que sí, que sí funcione y que sí haya organizaciones que estén dispuestos a tratar. Pero creo que ya está la credibilidad alrededor de lo que sea que remotamente sugiera agilidad o ágil, pues ya empieza en -10, ¿no? Al menos hoy. Entonces, pues esa es mi conclusión. Creo que hay esperanza, pero necesitamos encontrar al elegido, ¿no? Dentro de cada organización. Sí. Pues bueno. Espérenos en nuestro nuevo podcast de miércoles de valor. Nuestro miércoles de cascada. Ya nos vamos a adaptar como las personas ágiles que somos. Pero bueno, espero que les haya gustado el episodio. Les diría que nos vemos el siguiente miércoles, pero no creo. Así que ahí nos vemos cuando pase algo significativo quizás en la industria de agilidad y del valor. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.